Amigos míos, todos sabemos que en el mundo existen ciertos tabúes que jamás deberían romperse. ¿Acaso no dicen que al abrir la caja de Pandora se desatan todas las calamidades? Sin embargo, me creerían si les dijera que el resultado de romper uno de esos tabúes no fue un desastre, sino un milagro que tardó 24 años en llegar. Mi nombre es Adrián, y entré a trabajar como el nuevo chofer del más grande, el rey de la copla en España, el maestro Mateo Vargas. Yo que crecí en un orfanato y sentía el corazón latir desbocado cada vez que escuchaba una copla, vi una partitura sellada en casa del maestro y sin poder contenerme, la canté. Aquel día, mi vida entera dio un vuelco. Esta es la increíble historia de cómo las manos que sostenían un volante pasaron a sujetar un micrófono, y de cómo, oculta en esa canción, descubrí el secreto de mi nacimiento. Antes de empezar este relato que me estremece el alma, si me honran con su suscripción y un me gusta, y me dejan en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchan, me darán la fuerza necesaria para entonarles una copla con todo mi ser. Ahora, permítanme llevarles de vuelta a aquel día que cambió mi destino, al recuerdo de mi primer día de trabajo. Mi nombre es Adrián. A mis 28 años, conseguí por primera vez lo que podría considerarse un trabajo de verdad. Para la mayoría, esto podría no ser gran cosa, pero para alguien que se crió entre los muros de un orfanato, el título de chofer particular con contrato indefinido era como un regalo caído del cielo. Y no era para una casa cualquiera, sino para la residencia del hombre al que toda España aclamaba como el rey de la copla, el maestro Mateo Vargas. Aún recuerdo el día de la entrevista. Me planté frente a la imponente verja de la mansión del maestro, enclavada en medio del lujo silencioso de La Moraleja, en Madrid. Tuve que tomar aire varias veces antes de atreverme a llamar. Las palmas de las manos me sudaban y la punta desgastada de mis viejos zapatos parecía gritar mi procedencia. ¿De verdad un tipo como yo puede poner un pie en un lugar como este? Esa pregunta martilleaba mi cabeza sin cesar. Sin embargo, una vez comenzó la entrevista, el mánager del maestro me dijo algo que me descolocó por completo. Adrián, nuestro señor valora más la calidad humana que un currículum brillante. Escribiste que te criaste en un orfanato. El haber crecido con rectitud en un entorno así es, de hecho, mucho más valioso. Al escuchar aquellas palabras, sentí un calor que se extendía por mi pecho. Era la primera vez en mi vida que un adulto consideraba mi origen como algo valioso. Y así, contra todo pronóstico, me convertí en el chofer de Mateo Vargas. Mi primer día de trabajo me levanté al alba y me afeité 2 veces. Desde que dejé el orfanato vivía solo en un pequeño piso de alquiler, pero aquel día saqué del armario mi único traje y me quedé un buen rato mirándome al espejo. ¿Me queda bien esto? ¿No pareceré un payaso? Me lo pregunté una y otra vez, pero finalmente salí de casa con el puesto. A partir de hoy, yo era un profesional. Llegué a la mansión del maestro a las 7:30 de la mañana. Como era media hora antes de la hora acordada, tuve que hacer tiempo fuera, mirando el reloj una y otra vez. El sol de la mañana bañaba los muros blancos de la villa, pero una extraña frialdad emanaba del lugar. No parecía un hogar, sino más bien un templo sagrado, un mausoleo a algo que yo no podía comprender. A las 8 en punto mi dedo temblaba ligeramente al pulsar el timbre, un detalle que recuerdo con una claridad pasmosa. La puerta se abrió. Me recibió una mujer de unos 50 y tantos años, la gobernanta de la casa. Aunque me sonrió con amabilidad, percibí instintivamente una sombra de tristeza en su mirada. Adrián, ¿verdad? Adelante, pasa. Gracias. Hice una profunda reverencia y crucé el umbral. Y fue en ese preciso instante al entrar en la casa, cuando sentí una presión inexplicable que me cortó la respiración. A pesar de la decoración exquisita y los amplios espacios, un silencio sepulcral lo aplastaba todo. Era como si cada objeto, cada mueble, contuviera el aliento. Me guió por un pasillo hasta el salón principal, y allí me quedé paralizado. En el centro de la estancia, como la reliquia de un museo, había una urna de cristal. Dentro una partitura amarillenta y descolorida por el tiempo y un viejo micrófono de aspecto gastado reposaban cuidadosamente. No había nada más alrededor de la urna. Ni sofás, ni mesas, ni adornos. Todo parecía haber sido apartado para darle el protagonismo absoluto, como si aquel objeto fuera el verdadero rey de la casa.
¿Qué es eso?, pregunté en voz baja. La gobernanta, a quien más tarde conocería como Isabel, tardó un momento en responder. Luego, con un pequeño suspiro, dijo: es el objeto más preciado del Señor. Jamás debes tocarlo. Cuando limpiamos, solo pasamos un paño con sumo cuidado por el cristal. Nadie sabe con certeza qué hay dentro. Al oírla, sentí un vuelco en el corazón. Me acerqué a la urna, un paso, y luego otro. De cerca pude distinguir vagamente el título de la partitura. Estaba escrito a mano con una caligrafía irregular, pero no llegué a descifrar las palabras. Solo la fecha en la esquina del papel era nítida: 12 de mayo de 1999. Y fue en ese momento cuando un zumbido agudo comenzó a resonar en mis oídos. Un sonido grave y prolongado, como si alguien tarareara una melodía a lo lejos. No más que un tarareo, era un lamento. Una mezcla de tristeza y anhelo, una emoción indescriptible contenida en aquel sonido. Me quedé helado. ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esto? Nunca había visto esa partitura, era mi primera vez en esta casa, pero una atracción inexplicable me dominaba. Era como si una parte de mi ADN, una memoria grabada a fuego en mis células, reconociera aquella melodía. Adrián. La voz de Isabel me sobresaltó y di un paso atrás. Ah, lo siento. Es que... es muy curioso. Sí, todos los que vienen por primera vez dicen lo mismo. Pero ten mucho cuidado, Adrián. El Señor nunca habla sobre esa urna. Ni preguntes ni la toques. ¿Entendido? Sí, por supuesto. Incliné la cabeza, pero mis ojos seguían fijos en aquella urna de cristal. Así comenzó mi primer día de trabajo, envuelto en una extraña vibración. Incluso antes de conocer al maestro, ya había presentido que algo se ocultaba en aquella casa. No sabía qué era, pero de una cosa estaba seguro: la partitura dentro de la urna no era una simple canción. Y esa canción era, para mí, una melodía prohibida. Lo que no sabía entonces es que el día en que yo cantaría esa canción prohibida llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Y que en el instante en que lo hiciera, todos los secretos de mi vida saldrían a la luz. Tras mi primer día, poco a poco me fui adaptando a la rutina de la casa del maestro. Mi jornada comenzaba a las 7 de la mañana, revisaba la agenda del señor, ponía a punto el coche y esperaba. El maestro salía cada día a las 10 hacia alguna cadena de televisión o estudio de grabación, y mi única misión era llevarle sano y salvo. Dicho así parece fácil, pero la primera semana apenas me atrevía a respirar. El maestro era un hombre de pocas palabras. En el coche apenas hablaba, salvo por alguna llamada ocasional, se limitaba a mirar por la ventanilla con la vista perdida. Yo, por mi parte, temiendo decir algo inoportuno, mantenía la boca cerrada y me concentraba exclusivamente en la conducción. Así pasaron 3 días. A la hora del almuerzo estaba comiendo en la cocina con Isabel, la gobernanta, que llevaba más de 10 años trabajando en la casa y me daba consejos como al novato que era. Adrián, para trabajar aquí solo tienes que recordar 3 cosas, dijo con voz grave mientras se llevaba un trozo de tortilla a la boca. Primero, nunca entres en el despacho del señor. Segundo, ni se te ocurra merodear por el ala de los dormitorios. Y tercero, hizo una pausa y miró de reojo hacia el salón, nunca jamás toques esa urna de cristal. Sí, me lo dijo el primer día. Pero, Isabel, ¿de verdad nadie sabe qué contiene? Al oír mi pregunta, soltó un largo suspiro. Saberlo, lo sé. Llevo mucho tiempo aquí. Es una canción que el maestro dejó de componer hace 24 años. ¿24 años? Sí. Cuando empecé a trabajar aquí, esa urna ya estaba ahí. El señor la mira todos los días, sin falta. Es lo primero que hace al levantarse y lo último antes de acostarse. Se queda de pie, mirándola un buen rato. En su voz había un deje de compasión. ¿Y por qué dejó de componerla? Eso no lo sé. El señor nunca habla de ello. Solo Isabel miró a su alrededor y bajó aún más la voz. Se rumorea que ese año, cuando estaba creando esa canción, le ocurrió una gran desgracia. Después de aquello, tanto él como la señora cambiaron por completo.
Así que, Adrián, no tengas una curiosidad imprudente y ni se te ocurra mencionar esa partitura. ¿Entendido? Entendido. Lo tendré muy presente. Asentí, pero en mi interior, una curiosidad irrefrenable empezaba a bullir. 24 años, una gran desgracia y una canción sellada. ¿Por qué? Solo de imaginar qué melodía podría ser, sentía una opresión en el pecho. Aquella tarde llevaba al maestro a una emisora de radio. Era un trayecto como cualquier otro. Él miraba su móvil en silencio en el asiento trasero y yo me aferraba al volante, manteniendo el coche en su carril. Pero mientras esperábamos en un semáforo en rojo, de la radio comenzó a sonar una copla antigua. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Al instante mi cuerpo reaccionó. Un tarareo brotó de mis labios casi sin darme cuenta. Un verdes como el trigo verde. De forma totalmente natural, mi garganta produjo un quejío, un lamento perfecto. Ese giro vocal tan característico de la copla, esa vibración sutil y esa carga emocional se deslizaron por mi voz como si yo fuera un cantaor de toda la vida. La verdad es que nunca he aprendido a cantar. No sé leer música ni he recibido clases de canto. Pero extrañamente cada vez que escucho una copla, mi cuerpo responde por sí solo. Es como un instinto. Fue entonces cuando por el retrovisor vi el rostro del maestro. Había levantado la vista del móvil y me miraba fijamente o más bien, miraba mis labios. Vi con total claridad cómo su expresión cambiaba en una fracción de segundo. La mirada ausente con la que contemplaba el paisaje se transformó en una mirada afilada y gélida. Como si acabara de profanar algo sagrado. Como si hubiera hecho algo que me estaba terminantemente prohibido. ¿Te atreves a imitar mi arte?, parecían preguntar sus ojos. El corazón me dio un vuelco. Sobresaltado, cerré la boca de golpe y bajé rápidamente el volumen de la radio. Lo siento, señor. Ha sido un atrevimiento por mi parte. El maestro no dijo nada. Se limitó a mirarme durante unos segundos y luego volvió a bajar la vista hacia su móvil. Sin embargo, por el retrovisor, pude ver cómo sus dedos temblaban ligeramente. En ese instante un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué he hecho mal? Solo había tarareado una canción. ¿Por qué me había mirado así? Como si yo fuera alguien que no tiene derecho a tocar su arte, como si mi propia existencia fuera un tabú. Esa mirada se me quedó grabada en la mente. El semáforo se puso en verde. Pisé el acelerador, intentando mantener la calma, pero un sudor frío me resbalaba por las manos. El coche se sumió de nuevo en el silencio, y con la radio apagada, solo se oía el ronroneo del motor. Y en esa quietud comprendí algo, mi habilidad innata para el cante era algo que debía ocultar en esta casa. ¿Por qué? La mirada del maestro me lo había dicho todo. Mi voz, ese breve quejío que había tarareado sin pensar, había rozado algún secreto oculto en lo más profundo de aquella familia. Aquella noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me tumbé en la cama pero no pude dormir. Mirando al techo, repasé los acontecimientos del día. La partitura en la urna. La canción inacabada de hace 24 años. Y la mirada del maestro cuando tarareé aquella copla. ¿Qué secreto esconde esa canción? ¿Y por qué, sin haberla escuchado nunca, me siento tan atraído por ella? Desde mis días en el orfanato siempre fue así. Mientras los otros niños se volvían locos con el pop y el reggaetón, yo prestaba atención a las coplas que sonaban en la radio. Incluso los cuidadores más mayores se sorprendían. Adrián, ¿no serás la reencarnación de algún cantaor famoso?, bromeaban. Pero a mí simplemente me gustaba. Escuchar copla despertaba en mí una nostalgia inexplicable, una añoranza profunda. Como si estuviera llamando a alguien con desesperación, un lamento dirigido a una persona inalcanzable. ¿Y si un pensamiento extraño cruzó mi mente? ¿Y si yo tengo alguna relación con esa canción? No, era imposible. Yo solo era el nuevo chofer del maestro. ¿Qué podía tener que ver yo con algo que sucedió hace 24 años, antes incluso de que yo naciera? Pero una voz en mi interior insistía, debes saberlo. Debes conocer esa canción, esa verdad.
Me tapé con la sábana hasta la cabeza y cerré los ojos con fuerza. No pienses más. Yo solo tengo que trabajar con diligencia. Pero esa noche en sueños escuché una canción. Alguien la cantaba entre sollozos. La voz era desgarradoramente triste y al mismo tiempo extrañamente familiar. Como si la hubiera escuchado toda mi vida. Una semana después se me asignó una nueva tarea. De vez en cuando, tendría que llevar a la hija del maestro, la compositora Sofía Vargas. A pesar de tener una edad similar a la mía, ya era un nombre reconocido en la industria musical. Había compuesto éxitos para varios artistas y era especialmente elogiada por su habilidad para fusionar la copla con la balada moderna. Adrián, durante unos días te encargarás de mi agenda. Yo me muevo más que mi padre, me dijo. A su disposición, señorita. La primera vez que la vi, me pareció una persona mucho más accesible de lo que esperaba. No era distante y estricta como su padre, al contrario, me habló con total naturalidad. Como éramos de la misma edad, enseguida abandonó el trato formal y me habló de tú. Sentí una extraña familiaridad en su forma de hablar. A pesar de ser una desconocida, me sentía cómodo, como si la conociera de toda la vida. Aquel día, llevé a Sofía a su estudio de grabación cerca del barrio de Malasaña. Durante el trayecto, ella trabajaba en su portátil con unos auriculares puestos. De vez en cuando tarareaba una melodía en voz baja, y el sonido se filtraba hasta mis oídos. Esta parte no funciona, no. Se quitó los auriculares y mirando por la ventanilla, volvió a tararear la melodía. La sol mi do no aquí tiene que subir un tono. Y fue en ese momento. Mis dedos, sin que yo me diera cuenta, empezaron a marcar un ritmo sobre el volante. Tum tum tac. Tum tum tac. Como si mi cuerpo ya conociera esa melodía. Y entonces de mi boca brotó la siguiente nota de forma natural. Re mi. Fue un acto completamente inconsciente. No lo pensé, mi cuerpo reaccionó primero. Como si mi boca hubiera completado la melodía que ella estaba buscando. Oh. En el asiento trasero, Sofía se quedó quieta. Fue entonces cuando me di cuenta de mi error. Cerré la boca de golpe, pero ya era demasiado tarde. Al mirarla por el retrovisor, vi que me observaba con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué has dicho ahora mismo? Lo siento. Ha sido una intromisión. No, ¿has dicho Remy? Dejó el portátil a un lado y se inclinó hacia adelante. Sí, creo que sí. Disculpa. ¿Disculparme? ¿Pero tú te dedicas a la música? No, yo solo. ¿Cómo es posible? Llevo una hora buscando esa nota y tú la aciertas a la primera. En su voz había una mezcla de asombro y un extraño temblor. No lo sé. Simplemente me ha salido solo. Y era verdad. Había tarareado esa nota por puro instinto sin pensar. Como si alguien dentro de mí hubiera cantado en mi lugar. Sofía me miró fijamente durante un largo rato y luego se recostó lentamente en su asiento. Qué curioso, la oí susurrar. Realmente curioso. Cuando llegamos al estudio, después de su reunión, Sofía se acercó y me dijo, Adrián, ¿vamos a una cafetería? Te invito a un café y charlamos un poco. Oh no, yo se lo traigo. ¿Qué le apetece? Un café con leche helado. Con una carga extra de café la interrumpí, asintiendo antes de que terminara. Sí, exacto. Y con poco hielo, por favor. Entendido, poco hielo. ¿Cómo lo sabes? No sé, me lo ha parecido. Sinceramente, no lo sabía. Por alguna razón, tuve la certeza de que a ella no le gustaba el hielo en exceso. No sabía por qué, pero estaba seguro. Al salir de la cafetería con los cafés, Sofía me dijo sonriendo, Oye, chofer, tenemos los mismos gustos. Yo siempre pido el café con leche helado con doble carga y poco hielo. Es increíble. ¿De verdad? Le ofrecí el café con una sonrisa forzada, pero por dentro un escalofrío me recorría la espalda. ¿Cómo es posible que conozca los gustos de una desconocida?
Sentados junto a la ventana, Sofía dio un sorbo a su café y luego, con cautela, empezó a hablar. Adrián, lo de antes en el coche, cuando completaste la melodía me dejaste de piedra. Lo siento, no debí entrometerme. ¿Qué va? Al contrario, gracias. He podido terminar la canción gracias a ti. Sonrió, pero en su mirada había un rastro de duda. Pero dime, Adrián, ¿tienes algún talento musical oculto? ¿O alguien en tu familia se dedica a la música? No. Yo me crié en un orfanato. Ah. Su expresión se endureció por un instante. Lo siento, no quería ser indiscreta. No pasa nada. Es una pregunta habitual. Pero extrañamente desde pequeño, mi cuerpo reacciona a la copla. Sin haber aprendido nunca, sigo el ritmo de forma natural, las melodías se me quedan grabadas, siempre pensé que era algo innato. Sofía me observó en silencio durante un buen rato. Luego, con mucho cuidado, como si quisiera confirmar algo, preguntó, Adrián, ¿puedo preguntarte cuándo es tu cumpleaños? El 12 de mayo. En ese instante la mano de Sofía tembló visiblemente. Los dedos que sostenían el vaso de café se pusieron blancos y tuvo que respirar hondo. Yo también. ¿Perdón? Mi cumpleaños también es el 12 de mayo. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la cafetería, el tráfico de la calle, todo desapareció. Solo quedábamos Sofía y yo, mirándonos fijamente en medio del silencio. Con voz temblorosa, volvió a preguntar, ¿y de qué año eres? De 1997. Yo también. Nos quedamos mirándonos sin decir nada. Nacidos el mismo día del mismo año. Y estas extrañas coincidencias inexplicables, el instinto musical, los gustos, incluso el cumpleaños. La mirada de Sofía comenzó a vacilar. ¿En qué orfanato estuviste? En la Casa de la Caridad, en Carabanchel. Sofía se quedó sin palabras. Sus ojos se enrojecieron y se tapó la boca con la mano. Tenía la expresión de alguien que quiere decir algo pero no se atreve a pronunciarlo. Señorita. No, no es nada. Estoy bien. Es solo que me he emocionado, sin más. Sacó el móvil del bolso y empezó a buscar algo. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía teclear. Mientras la observaba, sentí una extraña opresión en el pecho. ¿Por qué? Al mirar a Sofía, sentía como si la conociera de toda la vida. No era algo más profundo, una conexión casi de sangre. Adrián, me llamó con voz trémula. ¿No sabes absolutamente nada de tus padres? No. Me dijeron que me abandonaron en la puerta del orfanato siendo un bebé. El nombre me lo pusieron allí. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. En ese momento un miedo inexplicable se apoderó de mí. ¿Qué sabe esta mujer? ¿Y por qué llora al mirarme? Llegó el mes de mayo. Un día de lluvia primaveral, nada más llegar a la mansión del maestro, percibí una atmósfera extraña. La casa, ya de por sí silenciosa, estaba ese día especialmente cargada. Como si un velo negro la cubriera por completo, el aire era tan denso que costaba respirar. Adrián, hoy tienes que ser muy discreto, me susurró Isabel al oído. ¿Ha ocurrido algo? Hoy es el día. ¿El día? El día en que hace 24 años, el hijo de los señores desapareció. Cada año por estas fechas, la casa se pone así. La señora no sale de su habitación y el señor, en fin, ¿qué te voy a contar? Isabel suspiró profundamente y negó con la cabeza. Fue entonces cuando recordé la fecha escrita en la partitura de la urna de cristal, 12 de mayo de 1999. Era hoy. Durante toda la mañana, la casa estuvo en un silencio sepulcral. El maestro se encerró en su despacho y no salió. De la habitación de la señora solo llegaban unos gemidos ahogados. Isabel se movía de puntillas, sin hacer el menor ruido, y yo pasé el tiempo en el garaje, revisando el coche. Pero por la tarde de repente el cielo se oscureció. Nubes negras se arremolinaron y pronto comenzó a caer un aguacero torrencial. Era una lluvia demasiado intensa para ser de primavera,
como si el propio cielo estuviera llorando. El repiqueteo de la lluvia golpeaba el techo del garaje. Terminé de revisar el coche y me quedé mirando fuera. El agua se deslizaba por los cristales y el mundo entero se había teñido de un gris plomizo. Y fue en ese instante cuando sentí una opresión repentina en el pecho. Tum tum. Mi corazón empezó a latir de forma extraña, mucho más rápido e irregular de lo normal. Como si alguien me lo estuviera estrujando con el puño. ¡Ah! Me agarré el pecho y me apoyé en la pared. Ratatatá, el sonido de la lluvia. Tum tum tum, los latidos de mi corazón. Ratatatá tum tum tum. El sonido de la lluvia y los latidos de mi corazón comenzaron a superponerse. El ruido en mis oídos se hizo cada vez más fuerte hasta llenar el mundo entero. Y en medio de ese estruendo, escuché algo. El llanto de alguien. Parecía el llanto de un bebé, o quizá el lamento de una mujer. Una tristeza indescriptible me taladró los oídos. Me faltaba el aire. Un sudor frío me perlaba la frente y las piernas me flaquearon hasta que me derrumbé en el suelo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me ocurre esto? No entendía nada. No estaba enfermo ni herido, pero una tristeza abrumadora amenazaba con devorarme. Como si alguien dentro de mí estuviera llorando en mi lugar. Ratatatá tum tum tum. La lluvia y los latidos se aceleraron. Y en ese momento de mis labios brotó una palabra sin que yo me diera cuenta: mamá. La susurré apenas audible. Mamá, ¿dónde estás? Al decirla, las lágrimas asomaron a mis ojos. No sabía por qué lloraba. No sabía que me entristecía. Pero mi cuerpo reaccionaba con una sinceridad brutal. El pecho me dolía como si se fuera a romper y sentía un nudo en la garganta. Crecí en un orfanato. Nunca en mi vida conocí a una madre. ¿Por qué entonces, en este preciso instante, esa palabra salía de mi boca? Mamá, te echo de menos. Mi voz temblaba. La lluvia arreciaba y mi corazón latía desbocado. Ratatatá tum tum tum. El mundo se tambaleaba. ¿Cuánto tiempo pasó? El sonido de la puerta del garaje abriéndose me devolvió a la realidad. Isabel entró con un paraguas y se quedó de piedra al verme en el suelo. Adrián. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, no es nada. Estoy bien. Me levanté a toda prisa, quitándole importancia con un gesto. ¿Cómo que bien? Estás pálido como la cera. ¿Te duele algo? De verdad estoy bien. Solo me he mareado un poco y me he sentado un momento. Mentira. No era un mareo, era una tristeza insondable la que me había aplastado. Pero, ¿cómo explicarlo? Ni yo mismo lo entendía. Isabel me puso la mano en la frente y me miró con preocupación. No tienes fiebre, pero descansa hoy. De todas formas, el señor no va a salir. De acuerdo. Después de que se fuera, volví a llevarme la mano al pecho. El dolor había remitido, pero seguía sintiendo un peso que me oprimía, como si hubiera tocado una herida antigua, una cicatriz que no había terminado de cerrar. Al atardecer, la lluvia seguía cayendo. Entré un momento en el salón para beber agua y vi al maestro. Estaba de pie frente a la urna de cristal, mirando la partitura en silencio. Aunque solo veía su espalda, supe que sus hombros se estremecían. Contuve la respiración y me quedé inmóvil. El maestro no dijo nada durante un largo rato. Solo miraba la urna, tapándose la boca con la mano. Viendo cómo su espalda se contraía ligeramente, lo supe, estaba llorando. El rey de la copla, el hombre que se mostraba imponente ante el mundo entero, estaba allí, solo, llorando en silencio. El repiqueteo de la lluvia era lo único que acompañaba su lamento. Retrocedí sigilosamente y salí del salón. Sentí que no debía haber visto aquello. Era un momento demasiado íntimo, demasiado doloroso. Ya en el pasillo volví a llevarme la mano al pecho. Tum tum. Mi corazón seguía latiendo de forma irregular. Y extrañamente al ver llorar al maestro, mi propio pecho se encogió de dolor.
Como si su tristeza se contagiara, yo también sentí ganas de llorar. ¿Por qué? Miré la lluvia a través de la ventana. ¿Por qué cada vez que estoy en esta casa me siento tan extraño? Cuando vi la partitura, cuando tarareé aquella copla, y hoy, con esta lluvia torrencial, mi cuerpo reacciona como si no fuera mío. Como si hubiera otra persona dentro de mí. Una persona que estaba triste. Que lloraba de anhelo por algo, o por alguien. Mamá. De nuevo esa palabra escapó de mis labios. Me mordí el labio y negué con la cabeza. No. Yo no tengo de eso. Ni madre, ni familia, ni nada. Pero en lo más profundo de mi ser, otra voz susurraba, lo sabes. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas el día que yo olvidé? Aquella noche en mi apartamento tampoco pude dormir. La lluvia cayó sin cesar, y su golpeteo en la ventana se mezclaba con los latidos de mi corazón. Ratatatá tum tum tum. No servía de nada taparse los oídos. El sonido venía de mi interior. Me cubrí con la manta y cerré los ojos, pero una imagen no dejaba de repetirse en mi mente, un bebé llorando bajo la lluvia, una mujer corriendo con él en brazos y una cuna vacía. ¿Qué es esto? ¿Un recuerdo? ¿Un sueño? No lo sabía. Pero una cosa era segura, el 12 de mayo también tenía un significado especial para mí. Y ese significado, de alguna manera, estaba conectado con el secreto de la casa del maestro. La lluvia arreciaba. Y en medio de su estruendo volví a susurrar, «Mamá, ¿dónde estoy?» No hubo respuesta. Solo la lluvia, que se tragó mi pregunta. Al día siguiente del aguacero, la casa seguía envuelta en una atmósfera pesada. A primera hora Isabel me dijo, «Adrián, hoy la familia del Señor va al monasterio. Cada año en este día, celebran una misa en memoria de su hijo. Quédate en casa por si llaman por teléfono, y ayúdame un poco con la limpieza, ¿quieres?» Por supuesto. Yo tengo que ir con ellos. Volveremos al atardecer, así que cuida bien de la casa hasta entonces. No se preocupe, lo haré. Hacia las 10 de la mañana, el maestro, la señora y Sofía salieron de casa vestidos de luto. Isabel subió al coche con ellos y pronto oí cómo se cerraba la verja. Y me quedé solo. Completamente solo en aquella inmensa mansión. Al principio, todo fue bien. Hice lo que Isabel me había pedido, limpié el pasillo del segundo piso y empecé a cerrar las ventanas. Normalmente se oía el sonido de pasos o los pequeños ruidos de la vida cotidiana, pero hoy reinaba un silencio absoluto. El único sonido era el de mi paño al deslizarse por el suelo. Una hora después terminé de limpiar el segundo piso y bajé al salón. Y allí me detuve. En el centro de la estancia, como siempre, estaba la urna de cristal. Pero algo era diferente. Al fijarme bien, vi que la tapa de la urna estaba ligeramente abierta. Seguramente Isabel no la había cerrado del todo al limpiar el día anterior. Había una rendija lo suficientemente grande como para que cupieran 2 dedos. El corazón me dio un vuelco. ¿Debería cerrarla? Sí, claro que debía. Se suponía que no debía tocarla, pero dejarla abierta era peor. Solo tenía que cerrar la tapa con cuidado. Me acerqué lentamente a la urna. 1 paso, 2 pasos. A medida que me acercaba, mi corazón latía más deprisa. Tum tum. Y al llegar justo delante la vi. La partitura. A través de la rendija, la vieja partitura se veía con total claridad. Las notas escritas a mano, el pentagrama descolorido y, en la parte superior, el título, «A mi hijo». Solo 3 palabras, pero al leerlas, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El paño que sostenía en la mano cayó al suelo. Me quedé helado. Sabía que debía apartar la vista. Que debía cerrar la tapa de inmediato y marcharme. Pero mi cuerpo no se movía. Como si unas manos invisibles me sujetaran los tobillos. No, era alguien susurrando en mi interior, «Mírala. Tienes que saberlo». No, susurré. No debo. Pero mis manos ya se estaban moviendo.
Muy lentamente extendí la mano hacia la tapa de la urna. En el instante en que la punta de mis dedos tocó el cristal, se me erizó la piel. Con sumo cuidado, levanté la tapa. Y la abrí. Del todo. La partitura estaba ante mí. Un papel amarillento manchado por el tiempo. Pero las notas escritas en él seguían siendo claras. Notas dibujadas una a una con esmero, danzando sobre el pentagrama. Yo no sé leer música. No sé qué es una nota ni un compás, nunca lo he aprendido. Pero era extraño. Lo que veían mis ojos no eran notas. Era una melodía. Como si en lugar de una partitura, estuviera viendo el sonido. Esos símbolos que parecían renacuajos se transformaban en una melodía en mi cabeza. La sol mi do. La melodía sonaba en mi mente. No sonaba, ya la conocía. Como si esa canción estuviera grabada en algún rincón de mi cerebro, al ver la primera nota, la melodía entera se desató como un torrente. Mis labios temblaron. Mi garganta se abrió por sí sola. Y la canción brotó. La... Al salir la primera nota, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No parecía mi voz. De una forma increíblemente natural, como si llevara toda la vida cantando esa canción, la melodía fluyó de mi boca. Hijo mío, ¿dónde estás? Incluso conocía la letra. En la partitura solo había notas, no había letra. Pero mi boca se movía sola, como si mi lengua recordara la canción. ¿Oyes esta canción que te canta tu padre? Sentí un nudo en la garganta. Lloraba mientras cantaba. No sabía por qué. Era una melodía triste, pero no tanto como para llorar de esa manera. Y sin embargo, lloraba. Vuelve, por favor. Vuelve junto a tu padre. Mi voz temblaba. El quejío característico de la copla brotó de forma natural, y mis cuerdas vocales, como las de un cantaor con décadas de experiencia, cantaban cargadas de emoción. Un mundo sin ti no tiene sentido. En ese momento lo supe. Esta no era una simple canción. Era un lamento. El grito desgarrador de un padre que ha perdido a su hijo. Y ese grito, ahora, fluía a través de mi boca. Lo siento. Lo siento. A medida que la canción se acercaba al final, mi voz temblaba cada vez más. Porque tu padre no supo protegerte. La última nota resonó en el salón. Lo siento tanto. Larga, muy larga, la última nota se elevó, flotó en el aire durante un instante y luego se desvaneció lentamente. La canción había terminado. El salón se sumió de nuevo en el silencio. Me quedé de pie sin poder siquiera respirar durante un buen rato. Estaba empapado en sudor y las lágrimas me resbalaban por las mejillas. ¿Qué acabo de hacer? La realidad me golpeó de lleno. Acababa de romper el tabú. Había cantado la canción que no debía tocarse, la canción que nadie había cantado en 24 años. ¡Mierda! Me apresuré a colocar la partitura en su sitio, pero en ese momento oí el sonido de la puerta principal abriéndose. El corazón se me paró. Ya han vuelto. Pero si aún no es la hora. Oí pasos. Pasos que se acercaban por el pasillo hacia el salón. Intenté cerrar la tapa de la urna a toda prisa, pero las manos me temblaban tanto que no acertaba. ¡Clic! La tapa no encajó bien. Y en ese instante la puerta del salón se abrió. Era Sofía. Estaba de pie en el umbral, mirándome fijamente junto a la urna. Su rostro estaba pálido como la cera y sus ojos, abiertos de par en par por la conmoción. ¿Qué estabas haciendo? Su voz temblaba. Acabas de cantar esa canción. Me quedé sin palabras. No podía responder. No había excusa posible. Me habían pillado. Completamente. ¿Cómo? Sofía se acercó un paso, y luego otro. ¿Cómo conoces esa canción? Es una canción que nadie, absolutamente nadie, conoce. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Adrián, ¿quién eres en realidad? No pude responder.
Porque yo tampoco lo sabía. Porque yo tampoco sabía quién era. Tengo que retroceder un poco en el tiempo. A los 5 minutos antes de que Sofía entrara en el salón. Estaba de pie frente a la partitura. Había abierto la urna que no debía abrir, había visto la partitura que no debía ver. Ya no había vuelta atrás. Mis ojos habían leído esas notas, mi mente había memorizado esa melodía. Solo una vez, susurró alguien en mi interior. Cántala solo una vez. Porque esta canción también es tuya. Era una locura. Mi canción. Imposible. Era la canción que el maestro había compuesto para el hijo que perdió hace 24 años. Pero extrañamente sentía que era verdad. Que esa canción también me pertenecía. Porque mi cuerpo, mi voz, mi corazón ya la conocían. Miré el viejo micrófono que reposaba junto a la partitura. ¿Debía cogerlo? No, eso sería una profanación demasiado grande. Decidí cantar al aire. Levanté la mano temblorosa. Como si sostuviera un micrófono invisible, cerré el puño ligeramente y me lo llevé a la boca. Mi corazón latía desbocado. Tum tum. Respiré hondo. Y cerré los ojos. La primera estrofa brotó. La A. En ese instante el mundo se detuvo. No podía creer el sonido que salía de mi garganta. Era mi voz, pero al mismo tiempo no lo era. No era la voz de un joven de 28 años, sino la de un hombre que ha conocido el dolor, una voz llena de congoja que inundó el salón. Hijo mío. Al pronunciar esas dos palabras, se me erizó la piel. Mi voz temblaba, incluso ese temblor era una técnica perfecta. La congoja de la copla, el quejío que te aprieta la garganta y una nostalgia indescriptible se vertían en cada sílaba. ¿Es esta realmente mi voz? No podía creerlo, pero mi cuerpo no mentía. Mis cuerdas vocales se movían solas y mi boca se abría con la naturalidad de quien ha cantado esa canción toda su vida. ¿Dónde estás? Pasé a la segunda estrofa. Y en ese momento de mi garganta brotó una improvisación que no estaba en la partitura. ¡Ay! Un lamento largo y sostenido, una vibración sutil, y de repente, un descenso de tono hasta casi un susurro. Todo fue improvisado, pero al mismo tiempo parecía llenar un vacío intencionado. Y entonces lo comprendí, esta parte el maestro la dejó en blanco a propósito. Lo había intuido al ver la partitura. En algunos pasajes había silencios muy largos. No eran simples pausas, sino espacios en blanco dejados a la espera de que alguien los llenara. Y ahora mi voz estaba llenando esos espacios a la perfección. La canción continuó. ¿Oyes esta canción que te canta tu padre? Se me hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron. Pero la voz no se quebró. Al contrario, la voz teñida de lágrimas sonaba aún más desgarradora. ¿La oyes? ¿La oyes? Repetí la letra 2 veces. En la partitura solo estaba escrita una vez, pero mi boca quiso cantarla 2. Y era lo correcto. Una estrofa que habría sonado vacía cantada una sola vez al repetirse, se sentía completa. Vuelve, por favor. Aquí mi voz se convirtió de repente en un aullido. Un sonido que te arañaba el alma. Un grito que rompía 24 años de silencio. Sentí como la lámpara de araña del salón vibraba ligeramente y los cristales de las ventanas temblaban. Vuelve junto a tu padre. Las cuerdas vocales parecían a punto de romperse. Pero no podía parar. Esta canción no era un susurro, tenía que ser un clamor. La llamada desesperada a un hijo perdido, a un amor inalcanzable, se derramaba a través de mi garganta hacia el mundo. Las lágrimas me resbalaban por la barbilla. Se mezclaban con los mocos, pero no importaba. Esta canción no requería una técnica vocal perfecta, sino ser cantada con el alma. Un mundo sin ti, la voz se me quebró, no tiene sentido. Una voz completamente rota. Pero esa fractura, paradójicamente, era lo que más te calaba. Como si realmente fuera un padre que ha perdido a su hijo y llora con las entrañas desgarradas. Y la última estrofa. Lo siento.
Bajé la voz al máximo. Casi un susurro. Lo siento. Lo repetí. En la partitura solo estaba una vez, pero mi boca quería decirlo dos. Porque tu padre, respiré hondo, no supo protegerte. Y me dirigí a la última nota. Lo siento tanto. La elevé hasta el infinito. Ascendiendo a los agudos, descendiendo de repente y volviendo a subir en una serie de cambios sutiles. Todo ello no era mi voluntad, sino mi cuerpo creándolo por sí solo. La última nota hizo vibrar todo el salón. Rebotó en el techo y volvió como un eco, se deslizó por las paredes y se impregnó en el suelo. Y luego lentamente se desvaneció. La canción había terminado. Me quedé de pie sin poder abrir los ojos durante un buen rato. Estaba empapado en sudor, las piernas me temblaban y tenía la garganta seca. Pero al mismo tiempo sentí una liberación. Como si algo que había estado atrapado dentro de mí hubiera explotado. Como si una pena que existía desde hacía 24 años, desde antes incluso de que yo naciera, hubiera salido por fin al mundo a través de esta canción. Dick. Fue entonces cuando oí el chirrido de la puerta principal. Abrí los ojos. Miré apresuradamente hacia la urna. Tenía que cerrar la tapa. Ahora mismo. Pero las manos me temblaban tanto que no acertaba. Clic. La tapa solo emitió un sonido chirriante, no se cerró bien. Oí pasos. Pasos que se acercaban por el pasillo hacia el salón. Y la puerta se abrió. Era Sofía. Estaba de pie en el umbral petrificada. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Sus ojos, abiertos de par en par por la conmoción, derramaban lágrimas que le resbalaban por las mejillas. ¿Qué? Su voz temblaba. ¿Estabas haciendo? No pude responder. Acabas de... Sofía se acercó un paso, y luego otro, cantar esa canción. ¿De verdad la has cantado? Yo. ¿Cómo? Se detuvo frente a mí, y me agarró del brazo con una mano temblorosa. ¿Cómo conoces esa canción? Es una canción que nadie, absolutamente nadie, ha cantado nunca. Su voz estaba ahogada por el llanto. Y esas improvisaciones, esa forma de llenar los vacíos. No pudo continuar. Se limitó a mirarme a la cara, llorando. Adrián, preguntó con voz temblorosa. ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero una cosa empezaba a tener clara. La razón por la que había podido cantar esa canción no era simplemente por talento. Era porque esta canción estaba grabada en mi sangre, en mi ADN. Y lo que eso significaba, me lo estaba diciendo la mirada de Sofía. Debo retroceder una vez más en el tiempo. Al momento en que empecé a cantar. Tenía los ojos cerrados. Después de empezar la primera estrofa mirando la partitura, cerré los ojos instintivamente. Con los ojos abiertos tenía miedo. Miedo de darme cuenta de lo que estaba haciendo, de la magnitud del tabú que estaba rompiendo. Así que me concentré únicamente en la canción. Hijo mío, ¿dónde estás? Mi voz llenó el salón. Un timbre que me resultaba extraño, pero al mismo tiempo increíblemente familiar, se extendió por el aire. La canción continuó. ¿Oyes esta canción que te canta tu padre? En ese momento, no lo supe. No supe que la puerta principal se estaba abriendo. Dick. Silenciosa, muy silenciosamente, la puerta se abrió. Era la familia del maestro que volvía del monasterio. Habían regresado mucho antes de lo previsto. La misa se había cancelado inesperadamente y no les había quedado más remedio que volver a casa. ¡Qué silencio! «¿Estará Adrián?», dijo Isabel en voz baja. Pero antes de que terminara la frase, la oyeron. La canción que fluía desde el salón. «Vuelve, por favor. Vuelve junto a tu padre». La señora se detuvo en seco. El bolso que llevaba en la mano cayó al suelo, pero ni siquiera se dio cuenta. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, mirando hacia el salón. Sus labios temblaban, esa voz.
El maestro, que se apoyaba en un bastón, también se quedó rígido. Su rostro perdió todo el color y se quedó con la boca entreabierta, sin poder articular palabra. Un mundo sin ti no tiene sentido. La canción seguía fluyendo. Sofía fue la primera en reaccionar. Intentó correr hacia el salón, pero las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared. Papá, su voz temblaba, esa es la canción de mi hermano. No, susurró el maestro. No puede ser. Es imposible. Pero sus pasos ya se dirigían hacia el salón. Lenta, como en un sueño, avanzaba paso a paso. Lo siento. Lo siento. Mi canción se acercaba a la última estrofa. Con los ojos cerrados, yo solo derramaba mi voz, sin tener la menor idea de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. La puerta del salón se abrió con cuidado. La familia del maestro se detuvo en el umbral. Y lo vieron. A un joven de pie frente a la urna de cristal, cantando al aire con la mano extendida. Con los ojos cerrados, llorando, clamando como si se estuviera despojando del alma. ¡Clac! El bastón que el maestro sostenía cayó al suelo. El bastón de madera golpeó el mármol con un ruido sordo, pero no lo oí. En mis oídos solo sonaba mi canción. Porque tu padre no supo protegerte. El maestro se quedó paralizado. Sus manos empezaron a temblar, sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo. Sus labios temblaban y de sus ojos brotaban lágrimas. Ese timbre de voz, su voz se quebró, ese solo lo tenía mi hijo. La señora estaba en un estado de shock aún mayor. Se sujetaba a la pared, pero las piernas le fallaban y se deslizaba hacia el suelo. Sofía la sujetó a toda prisa, pero ella misma estaba inundada en lágrimas. Mamá, esa persona, sollozó, su voz es idéntica a la de mi hermano. Lo siento tanto. La última nota estalló. Hizo vibrar todo el salón. Rebotó en el techo, se deslizó por las paredes y atravesó uno a uno los corazones de los que allí estaban. El maestro, derrumbado en el suelo, se cubrió el rostro con las manos. ¡Ah! Un gemido brotó de su garganta. El sonido de todo el dolor contenido, reprimido durante 24 años, explotando de golpe. Hijo mío. El maestro sollozaba. La señora se desmayó en el acto. Sofía la abrazó a toda prisa, pero la señora solo temblaba, inconsciente. Hijo, nuestro hijo. La canción terminó. La última nota se desvaneció lentamente y el salón se sumió de nuevo en el silencio. Abrí los ojos. Y los vi. A la familia del maestro destrozada, en la entrada del salón. Al maestro, llorando en el suelo. A la señora, desmayada en brazos de Sofía. Y la mirada con la que me miraban. No era miedo, ni ira. Era reconocimiento. Me habían reconocido. O más bien, habían reconocido a alguien que estaba dentro de mí. Adrián, el maestro pronunció mi nombre con voz temblorosa. Tú. No pudo continuar. Me quedé paralizado. No sabía qué decir, cómo excusarme. En ese momento Isabel entró corriendo. Señora. ¿Están bien? Al ver a la señora en el suelo, gritó. Sacó rápidamente su móvil y marcó el 112. El caos se desató. Llegó la ambulancia, se llevaron a la señora en una camilla, y el maestro y Sofía la siguieron. Yo me quedé allí, de pie frente a la urna, contemplando la escena aturdido. Justo antes de salir, el maestro se giró y me miró. Su mirada era compleja. Miedo, confusión, anhelo y esperanza. Tenemos que volver a hablar, fue lo único que dijo antes de marcharse. Me quedé solo. En el salón vacío, frente a la urna abierta y junto al bastón del maestro caído en el suelo. Las piernas me flaquearon y me derrumbé. ¿Qué he hecho? Las manos me temblaban. Pero al mismo tiempo, en un rincón de mi pecho, una certeza inexplicable comenzaba a crecer. Tenía que saberlo. Tenía que saber quién era, por qué había podido cantar esa canción. Y por qué el maestro me había mirado de esa manera. Lo siento tanto.
La última nota llenó el salón. Rebotó en el techo, se deslizó por las paredes y finalmente se fundió en el aire, desvaneciéndose muy, muy lentamente. Se hizo el silencio. Me quedé de pie, con los ojos cerrados. Solo se oía mi respiración agitada, y mi cuerpo estaba empapado en sudor. El corazón me latía desbocado y las piernas me temblaban. Se acabó, pensé. No que la canción hubiera terminado, sino que mi vida se había acabado. Había roto el tabú. Había tocado lo intocable. Lentamente abrí los ojos. Y los vi. A las 3 personas congeladas en la entrada del salón. El maestro, la señora y Sofía. Estaban literalmente petrificados. No se movían, apenas parecían respirar. Como si el tiempo se hubiera detenido. El bastón se deslizó de la mano del maestro. ¡Clac! El bastón de madera golpeó el mármol con un sonido sordo que rompió el silencio. Los labios de la señora comenzaron a temblar, y Sofía, tapándose la boca con la mano, lloraba. Y el maestro me miraba fijamente. Su rostro estaba pálido como la cera y sus ojos, muy abiertos, parecían haber perdido el foco. Pero al mismo tiempo en esa mirada, algo ardía. No era miedo, ni ira. Era anhelo. Plaf. Mis piernas se doblaron. Caí de rodillas y me postré en el suelo. Apoyé la frente en el mármol frío y temblando, dije, lo siento. La voz no me salía. La tenía rota. Lo siento, señor. Yo no he podido. Las manos me temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Perdóneme. Yo solo. No pude continuar. No sabía qué decir. No había excusa posible. Había cantado la canción prohibida, había abierto la partitura sellada, había roto lo que el maestro había protegido durante 24 años. Por favor, por favor. Las lágrimas brotaron. Puede despedirme, denunciarme, lo que sea. No tengo nada que decir. Lo siento de verdad. Seguí suplicando postrado en el suelo pidiendo perdón. Pero era extraño. El maestro no decía nada. Esperaba que se enfadara. Que me gritara, que me echara de allí. Pero no se oía nada. Solo el sonido de unos pasos. Pasos que se acercaban muy lentamente hacia mí. Era el maestro. Se detuvo frente a mí. No me atreví a levantar la cabeza. Me limité a mirar al suelo, temblando. Vi su mano. Temblaba. Mucho, muchísimo. Como si padeciera Parkinson, la punta de sus dedos vibraba. Esa mano descendió lentamente. Y se posó en mi hombro. Levántate, oí su voz. Una voz temblorosa. No era una voz enfadada. Era una voz que contenía algo a punto de estallar. Levántate. Lentamente levanté la cabeza. Y vi su rostro. Lloraba. El rey de la copla, el hombre que se mostraba imponente ante el mundo entero, estaba llorando frente a mí. Usted, sus labios temblaban. Usted, ¿cómo se llamaba? Adrián, señor. Adrián. Repitió mi nombre varias veces, como si quisiera grabárselo a fuego. Y luego preguntó, ¿usted dónde aprendió esa canción? No la aprendí. Solo vi la partitura y... ¿Sabe leer música? No. No sé leer las notas. Pero extrañamente al ver esa partitura, la melodía apareció en mi cabeza. La mano del maestro apretó mi hombro con más fuerza. Entonces respiró hondo. Esa parte, la parte que no estaba en la partitura. Ese quejío que usted ha cantado, esa improvisación. Su voz temblaba aún más. Esa técnica que yo no le he enseñado, ¿dónde la aprendió? No pude responder. No lo sé. Simplemente me salió solo. Solo. El maestro me agarró por los 2 hombros. Eso no puede salir solo. Eso.
No pudo terminar la frase. Detrás de él, oí los sollozos de la señora. Cariño, ese chico, cariño. El maestro se giró. La señora, sostenida por Sofía, apenas se tenía en pie. Esa voz, ese timbre es nuestro hijo. Cálmate. Pero el propio maestro no estaba calmado. Volvió a mirarme. Su expresión cambió. Del asombro inicial a otra cosa. ¿Esperanza? No, algo más desesperado que la esperanza. Por favor. Por favor, dime que eres mi hijo, parecían decir sus ojos. Adrián, preguntó con voz temblorosa. ¿Usted y sus padres? Me crié en un orfanato. ¿Un orfanato? Sí. Me dijeron que me abandonaron en la puerta siendo un bebé. ¿Cuándo le abandonaron? El 12 de mayo de 1997, según me dijeron. En ese instante todo el color desapareció del rostro del maestro. Detrás de él, la señora soltó un grito. ¡Ah! Y se desplomó en el suelo. Sofía la abrazó a toda prisa, pero ella misma estaba inundada en lágrimas. 12 de mayo, susurró el maestro. Ese día fue ese día. Las rodillas del maestro se doblaron. Sin bastón, cayó de rodillas frente a mí. Señor, no. Levántese. Intenté ayudarle a incorporarse, pero me agarró la mano. Adrián, lloraba. ¿Usted, acaso? Intentó seguir, pero bajó la cabeza. No. No puede ser. Han pasado 24 años. Pero su mano no soltaba la mía. La apretaba con fuerza como si temiera que desapareciera, como si no quisiera volver a perderme. Señor, ¿qué ocurre? Adrián, Sofía se acercó. También lloraba. Esta mañana he hecho algo. He solicitado una prueba de ADN. ¿Qué? Mi cumpleaños también es el 12 de mayo. De 1997. Yo también soy adoptada. De ese día. Del mismo orfanato. Su voz temblaba. Puede que seamos gemelos. El mundo se detuvo. Mi mente se quedó en blanco. Gemelos. Esa palabra resonó en mi interior. Así que era por eso me sentía tan cómodo con usted, por eso teníamos los mismos gustos, la misma intuición musical. Sofía me cogió de la mano. ¿Y si somos gemelos nuestros padres biológicos? Se giró para mirar a su madre, derrumbada en el suelo. Son ellos. Nuestros padres biológicos son ellos. Las palabras de Sofía resonaban en mis oídos. Me quedé helado. Mi cerebro parecía haberse detenido. No era demasiada información de golpe, no podía procesarla. Gemelos, padres biológicos, 12 de mayo. Las palabras se mezclaban en un torbellino en mi cabeza. No puede ser, susurré. No puede ser. Yo solo soy un chofer. Pero mi voz temblaba. No estaba seguro. O más bien, temblaba porque sí lo estaba. Porque sentía emociones extrañas en esta casa, porque al ver la partitura escuché la melodía, porque la palabra mamá salió de mi boca, nada de eso había sido una coincidencia. Adrián, Sofía se acercó un paso más. Sus ojos estaban anegados en lágrimas, pero a la vez, brillaban con una certeza absoluta. Voy a comprobarlo. Solo una cosa. Solo tengo que comprobar una cosa. ¿Comprobar qué? En lugar de responder, me agarró del brazo izquierdo. Un momento. Solo un momento. Con mano temblorosa, empezó a remangar la manga de mi camisa. Por favor, su voz estaba ahogada por el llanto. La manga subió. Y quedó al descubierto. La tenue marca en la cara interna de mi antebrazo izquierdo, a unos 5 centímetros de la muñeca. Yo la conocía. Era una cicatriz que tenía desde niño. En el orfanato me dijeron que no sabían la causa exacta, pero que probablemente era una quemadura. Una marca ovalada, rojiza, del tamaño de una moneda de 1 euro.
De la boca de Sofía escapó un gemido. Sujetando mi brazo, extendió su propio brazo izquierdo. Y se remangó. En el mismo lugar, la misma forma, la misma cicatriz de quemadura. Esto, dijo con voz temblorosa. Nos la hicimos de pequeños, mi hermano y yo, bueno, mi hermano gemelo y yo. Jugando en la cocina, tocamos una olla caliente los dos a la vez. No pudo continuar. Mamá siempre lo decía. Que teníamos la misma herida en el mismo sitio. Detrás de nosotros, la señora soltó un grito desgarrador. ¡Ah! Matías. Matías. Se arrastró por el suelo hacia mí. Hijo mío. Eres tú, hijo mío. Matías. Su mano me tocó la cara. Con dedos temblorosos me acarició la mejilla, la frente, la barbilla. Como si quisiera asegurarse de que era real, de que no era un sueño. Hijo mío, eres mi hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Su voz era un clamor. La de una madre que, después de 24 años, se reencontraba con su hijo perdido. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. No sabía por qué lloraba. En mis recuerdos no existían estas personas. Crecí en un orfanato, no conocía el rostro de mis padres, no sabía lo que era una familia. Pero lloraba. Las lágrimas brotaban a raudales. No me salían las palabras. El maestro estaba arrodillado frente a mí. También lloraba. Matías. Oírle pronunciar ese nombre me atravesó el pecho. Matías. Un nombre desconocido. Yo era Adrián. Pero extrañamente no me resultaba ajeno. Como un nombre pronunciado hace mucho tiempo y olvidado. Matías. Soy papá. Soy yo, tu padre. El maestro me apretó la mano con fuerza. 24 años te hemos buscado durante 24 años. No pudo seguir. Se limitó a sujetar mi mano y a apoyar la frente en mi dorso, sollozando. El rey de la copla, el hombre que se mostraba imponente ante el mundo entero, se estaba derrumbando frente a mí. Mis labios temblaron. Quería decir algo, pero no sabía qué. La señora me abrazó con fuerza. Hundió el rostro en mi pecho y gimió, perdóname. Perdóname. Mamá no supo protegerte. Al oír su voz, algo se rompió dentro de mí. Como si un cerrojo firmemente cerrado se hubiera abierto de golpe. Recuerdos encerrados en la oscuridad, imágenes borrosas, comenzaron a aflorar. Un abrazo cálido, el sonido de una canción, un rostro sonriente, mamá. Esa palabra brotó de mis labios. Mamá. La susurré apenas audible. Pero al pronunciarla, todo se desató. Mamá, mi voz temblaba. Mamá, te he echado de menos. Muchísimo. Sin darme cuenta, la abracé. Extendí los brazos y la estreché. Y lloré. Mamá, repetía una y otra vez. No me salían otras palabras. Ella me acariciaba la espalda. Sí, mamá está aquí. Mamá está aquí, cariño. El maestro también se levantó y me abrazó. Sofía, no, mi hermana, también me abrazó por detrás. Lloramos así durante un buen rato. Sin palabras, simplemente abrazados, derramando el dolor contenido durante 24 años. ¿Cuánto tiempo pasó? Cuando el llanto amainó un poco, levanté la cabeza. Frente a mí había 3 personas. Mi padre, mi madre y mi hermana. Eran desconocidos. Pero al mismo tiempo increíblemente familiares. Mi boca se abrió. ¿De verdad soy Matías? Mi madre asintió. Sí, eres Matías. Mateo Vargas Jr. Nuestro hijo Matías. Ese nombre resonó en mi interior. No Adrián, sino Matías. Yo era Matías. Después de 24 años, había encontrado mi nombre. Y había encontrado a mi familia. Ha pasado un año. Desde entonces mi vida ha cambiado por completo.
O más que cambiar, sería más correcto decir que ha vuelto a su cauce. Los resultados del ADN llegaron una semana después. Con un 99,9% de probabilidad, se confirmó que Sofía y yo éramos gemelos idénticos y que el matrimonio Vargas era nuestro padre biológico. Pero en realidad, ya lo sabíamos. No necesitábamos esperar a los resultados. La sangre es algo curioso. Con solo mirarnos a los ojos, escuchar nuestras voces, cogernos de la mano, lo supimos con certeza. Yo era Matías. El hijo del maestro Mateo Vargas, desaparecido 24 años atrás en un día de lluvia torrencial. El primer mes fue un torbellino. La noticia fue portada en todos los periódicos. El rey de la copla se reencuentra con su hijo perdido después de 24 años. Todo el país hablaba de ello. Los periodistas se agolpaban en nuestra puerta, las televisiones pedían entrevistas. Pero mi padre, el maestro, se negó rotundamente. Nuestra familia necesita tiempo. Llevamos 24 años sin vernos, queremos recuperar ese tiempo poco a poco. Así nos aislamos del mundo exterior y nos dedicamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia. Mi madre me preguntaba cada día cuál era mi comida favorita y, respondiera lo que respondiera, me la preparaba. Mi padre me llevaba a su despacho y me enseñaba álbumes de fotos antiguas. Fotos mías y de Sofía, recién nacidos, tumbados uno al lado del otro. Fotos de nuestro bautizo vestidos con faldones de cristianar. Tiempos que yo no recordaba, pero que estaban allí, intactos. Sofía, mi hermana, venía a mi habitación todos los días a charlar. Me contaba historias de cuando jugábamos juntos de pequeños, lo triste que estuvo cuando desaparecí, y lo feliz que estaba de haberme reencontrado. Hermano, ¿sabes una cosa? Siempre lo sentí. Que en algún lugar había alguien igual que yo. Por eso siempre me sentí sola, supongo. Como si me faltara una mitad. Al escucharla, me di cuenta de que a mí me pasaba lo mismo. Ese vacío que siempre sentí en el orfanato, esa sensación de que me faltaba algo, era en realidad el anhelo por mi familia perdida. Unos 6 meses después mi padre me preguntó, Matías, ¿has pensado en aprender a cantar? Me sorprendió. ¿Aprender a cantar? Nunca se me había ocurrido. ¿Yo cantar? Sí. Cuando oí tu voz, lo supe. Tienes un don. No hay duda de que has heredado mi sangre. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Por supuesto, no quiero obligarte. Pero si quieres, tu padre puede enseñarte desde cero. Lo pensé durante un buen rato. Aprender a cantar cambiaría mi vida por completo. Pero al mismo tiempo sentía una atracción inexplicable. El día que canté frente a la urna de cristal, sentí que algo dormido en mi interior había despertado. Quiero aprender. Mi padre sonrió de oreja a oreja ante mi respuesta. Y así me convertí en el discípulo de mi padre. El entrenamiento fue duro. En el escenario mi padre era un rey benévolo, pero en la sala de ensayo era un maestro estricto. Me enseñó todo desde la técnica vocal y la respiración hasta el compás y la expresión emocional, con un cuidado meticuloso. Matías, la copla no es técnica. Es sentimiento. Tienes que poner tu alma, tu anhelo, tu amor, en tu voz. Sus palabras siempre me llegaban al corazón. Y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda mi vida. Al cantar, me sentía por fin completo. Sofía también me ayudó con la composición. La primera canción que creamos juntos, mi hermana y yo, fue un homenaje a nuestro padre. Se titulaba Del hijo pródigo. La primera vez que la canté en el estudio de grabación, mi padre y mi madre, que escuchaban desde fuera, lloraron. Lo haces muy bien. Realmente bien. La voz de mi padre temblaba, pero estaba llena de orgullo. Y hoy, un año después, estoy en un escenario. En el Auditorio Nacional de Música, con las 3000 butacas agotadas para el concierto de despedida de mi padre, que es también mi debut. Sentado frente al espejo del camerino, me miro. Llevo un impecable traje negro y el pelo peinado hacia atrás. Mi aspecto es completamente diferente al del chofer que era hace un año. Hermano,
¿Estás nervioso? Sofía entra por la puerta. Hoy, ella es la directora musical del concierto. Un poco. Mientes. Se te nota que estás temblando. Sofía sonríe y me da una palmada en el hombro. Pero ya sabes, hermano. El concierto de hoy no es para el público. Sí. Es para nuestra familia. Exacto. Canta solo para mamá, para papá y para mí. Así no te pondrás nervioso. Asiento. Tienes razón. Hoy es un concierto para la familia. 5 minutos, dice la voz de un técnico. Me sitúo detrás del escenario. Delante mi padre sale primero. Buenas noches a todos. Soy Mateo Vargas. Una ovación atronadora. Estoy aquí esta noche por 2 razones. Una para anunciar mi retirada. Un murmullo de decepción recorre el público. Y la otra para presentarles al mejor discípulo de mi vida, y a mi hijo. Estallan los aplausos. Con todos ustedes mi hijo, al que perdí durante 24 años, Matías Vargas. Respiro hondo. Y camino. Hacia el escenario, hacia la luz, hacia mi familia. Los focos me iluminan. Siento su calor. Miles de ojos me miran. Pero no estoy nervioso. Veo a las 3 personas sentadas en la primera fila. Mi madre, Sofía, y un asiento vacío. El asiento que mi padre ocupará en breve. Porque hoy mi padre va a escuchar mi canción. Buenas noches, mi voz llena el auditorio. Soy Matías Vargas. Hace un año, yo era chofer. El público ríe. Me ganaba la vida sujetando un volante y llevando a otros. Pero hoy, ya no sujeto un volante sino un micrófono. Agarro el pie del micrófono. Y les llevaré a ustedes y a mi familia con mi canción. Estallan los aplausos. Mi padre se sienta al piano. Matías, ¿listo? Sí, padre. Pues empecemos. Sus dedos se posan sobre las teclas. Suena la introducción. Es esa canción. La canción que estuvo sellada durante 24 años, la que mi padre compuso para mí. Pero ya no es una canción sellada. Es una canción completa. Sofía y yo hemos pulido la letra, hemos hecho nuevos arreglos y por fin, la hemos sacado al mundo. Se titula A mi hijo. Abro la boca. La A, hijo mío. Al brotar mi voz, un escalofrío me recorre el cuerpo. Pero esta vez, no es de tristeza. Es de alegría. Al volver a encontrarte, el mundo brilla. Hace un año cuando canté esta canción, era un lamento. Pero ahora, es un canto de júbilo. Porque el hijo perdido ha vuelto. Qué agradecido estoy de que hayas vuelto al regazo de tu padre. La canción continúa. El piano de mi padre y mi voz se funden en una armonía perfecta. Como un dúo que ha respirado al unísono toda la vida, cantamos como si fuéramos uno solo. Desde el público llegan sollozos. Mucha gente llora. Pero yo, en lugar de llorar, sonrío. Miro a mi madre y a Sofía, sentadas en primera fila, y sonrío abiertamente. Mi madre también sonríe. Llora, pero con una sonrisa de felicidad. Sofía junta las manos y me envía un gesto de ánimo. Te quiero, hijo mío. Te querré siempre. Suena la última estrofa. El piano de mi padre concluye suavemente y mi voz se desvanece lentamente. La canción termina. Un breve silencio, y luego bravísimo. Una ovación atronadora. Todo el público se pone en pie y aplaude. Los vítores llenan el auditorio. Pero no miro al público. Solo miro a mi familia. Mi padre se levanta del piano y se acerca a mí. Bien hecho, hijo. Gracias, padre. Me abraza con fuerza. Ahora eres un cantante perfecto. No niego con la cabeza. Ahora soy un hijo perfecto. Aquella noche cenamos juntos en familia. Hacía tiempo que no salíamos.
Cenamos en el restaurante favorito de mi padre, los 4 sentados alrededor de la mesa. Matías, el concierto de hoy ha sido increíble, dice Sofía levantando el pulgar. Ha sido gracias a ti. ¿Qué dices? Ha sido por tu talento, hermano. Reímos y charlamos. Una cena familiar normal y corriente. Pero para mí, esto era un milagro. El sueño que había anhelado durante 24 años, el que creía que nunca alcanzaría, se había hecho realidad ante mis ojos. Matías, mi madre me coge de la mano. ¿Eres feliz? Asiento. Sí, madre. Soy muy, muy feliz. Entonces ya está. Si mi hijo es feliz, a tu madre le basta. Mi madre se seca una lágrima. Pero no es una lágrima de tristeza, sino de alegría. De vuelta a casa, en el coche, miro por la ventanilla. El paisaje nocturno de Madrid pasa ante mis ojos. Hace un año, cuando recorría este mismo camino como chofer, no imaginaba que mi vida cambiaría tanto. Pero ahora, pienso que todo fue el destino. Que entrara a trabajar como chofer en casa del maestro, que cantara la canción prohibida, y que me reencontrara con mi familia. La historia de un chofer huérfano que un día descubre que es el hijo del rey de la copla y acaba subiéndose a un escenario parece un drama de televisión, ¿verdad? Pero esta es mi historia. Y ahora, ya no sujeto un volante sino un micrófono. Como cantante, como artista y sobre todo como el hijo de Mateo Vargas. Amigos, gracias por escuchar esta larga historia.